Continuamos con el curso de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. En este video lo que vamos a ver es otro método para encontrar la solución de ecuaciones no homogéneas, no lineales, en particular ecuaciones del segundo orden. Este método se le conoce como variación de parámetros y vamos a ver cuáles son sus particularidades. Continuamos con la ecuación no homogénea, en este caso de segundo orden, en la cual tenemos y' más px por y' más q de x por y más, o igual, perdón, a r de x. Aquí entonces, en el método anterior, cuando teníamos coeficientes indeterminados, decíamos que nosotros íbamos a tener una solución completa, una solución general, que era la suma de la solución homogénea, es decir, la solución cuando r de x es igual a 0, más una solución particular que dependía en el método de coeficientes indeterminados. Esa solución particular o yp dependía de cuál era la forma que tenía nuestra r de x. Esto es muy sencillo cuando r de x no es una función muy complicada y que la podemos extraer directamente de las tablas. Sin embargo, cuando tenemos ecuaciones que son un poco más complejas, entonces se utiliza el método de variación de parámetros. Ahora, en la ecuación esta tenemos la diferencia que tenemos p de x, q de x y r de x. Si recordamos anteriormente, para coeficientes indeterminados teníamos a por y' más b por y igual a una función que dependía de x. Pero en este caso, p de x y q de x pueden ser también funciones que dependan de x. No necesariamente tienen que ser unos coeficientes constantes. Entonces, al igual que en el método anterior, lo que necesitamos es encontrar yp y vamos a utilizar el método de variación de parámetros que fue desarrollado por Lagrange, en el cual básicamente se resume en que mi yp, mi solución particular de mi ecuación no homogénea de segundo orden, es igual a menos y1 integral de y2 por r de x sobre el Gronskiano por dx más y2 integral de y1 por r de x sobre el Gronskiano y la derivada de x. Vamos viendo qué es cada uno de los componentes que tiene esta ecuación, pero básicamente así es como vamos a solucionar o como vamos a encontrar la solución particular a nuestra ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, ¿no? Y1 y Y2 son las soluciones de la ecuación homogénea. Es decir, de la misma manera o de manera similar que en coeficientes indeterminados, el primer paso para solucionar la ecuación de segundo orden no homogénea mediante variación de parámetros es encontrar las soluciones a la ecuación homogénea. Y a cada una de las soluciones de la ecuación homogénea la vamos a denominar y1 y la vamos a denominar y2. R de x, por otro lado, esta r de x que nosotros tenemos aquí, es la función a la cual está igualada la ecuación original. Si recordamos la ecuación original, y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. Entonces ese r de x es el que va aquí. Y lo que nos queda es que w, en este caso, es el Gronskiano entre y1 y y2. ¿Qué es el Gronskiano? Básicamente se resume de la siguiente manera. Es la multiplicación entre y1, la primera solución de mi ecuación homogénea, por la primer derivada de la segunda solución de mi ecuación homogénea, menos la segunda solución de mi ecuación homogénea por la primer derivada de la primera solución de mi ecuación homogénea. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de encontrar yp. Como se puede ver, entonces dependemos de primero encontrar cuáles son las soluciones a la ecuación homogénea, conocer claramente a qué es a lo que está igualado la ecuación no homogénea y determinar cuánto es el Gronskiano de estas dos soluciones. Muy importante, y hay que tener atención especial en esto.
esta solución que se presenta en la parte de arriba, esta solución que nosotros presentamos aquí, sirve y se basa en que y' no está acompañada. Si nosotros tenemos una función que depende de x que acompaña a y', lo primero que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre f de x de tal manera de que nos quede la ecuación como la vimos en la diapositiva anterior. Y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. Y' entonces no debe estar acompañada para poder utilizar esta ecuación para encontrar la solución particular. Vamos entonces a pasar a un ejemplo muy sencillo de cómo es que podemos utilizar la variación de parámetros o el método de variación de parámetros para encontrar la solución de la ecuación no homogénea de segundo orden. Tengo que empezar diciendo lo siguiente. En general, hay que tratar, en la medida de lo posible, solucionar las ecuaciones si se puede con los métodos que hemos visto anteriormente, por ejemplo el método de coeficientes indeterminados. Hay ocasiones en las que el método de variación de parámetros se vuelve muy complicado y por lo tanto no es una opción viable para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, no siempre se puede utilizar el método de coeficientes indeterminados y pues tenemos que utilizar el método de variación de parámetros. Aquí, en esta ecuación que pongo aquí, es necesario utilizar este método y vamos a tratar entonces de solucionarlo. Nos dice que y' más y es igual a secante de x y sabemos que 1 sobre el coseno de x es igual a la secante de x. Muy bien, entonces pasamos a, primero que nada, encontrar la solución homogénea, lo cual otra vez ya sabemos cómo hacerlo. Básicamente la ecuación relacionada con esta ecuación de segundo orden para encontrar la solución homogénea sería lambda cuadrada más 1. Por lo tanto, la solución quedaría entonces como y1 sería coseno de x, mientras que y2 sería seno de x. Se puede utilizar de manera indistinta cuál es y1 y cuál es y2, es decir, y2 podría ser el seno de x, mientras que y1 podría ser el coseno de x. Realmente el orden no va a afectar el resultado. Tenemos entonces que y1 es coseno de x y que y2 es el seno de x. Y lo que toca hacer ahora es encontrar el Gronskiano de y1 y y2. Pues una vez que sabemos cuál es la definición del Gronskiano, en el cual básicamente nos dice que es y1 por la primera derivada de y2 menos y2 por la primera derivada de y1. Entonces nos queda el coseno por coseno cuadrado menos el seno por menos el seno. Entonces quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado y eso es igual a 1. Entonces el Gronskiano de esta ecuación que nosotros tenemos aquí nos da igual a 1. Esos son los valores que vamos a meter en la ecuación de YP para encontrar cuál es la solución particular. Ahora, el hecho de que el Gronskiano sea 1, entonces facilita mucho el proceso de la solución. Recordamos que YP es igual a menos Y1 integral de Y2 por R de X sobre el Gronskiano por dx más Y2 integral de Y1 por R de X sobre el Gronskiano por dx. Entonces esto nos queda así. Entonces Y1, si recordamos, era el coseno de X, el negativo de la ecuación. Ya después nos queda Y2 por R de X sobre el Gronskiano, pero el Gronskiano es 1 por dx más Y2 por Y1 por R de X, otra vez sobre un Gronskiano, pero el Gronskiano es 1. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es integrar estas ecuaciones, o sea, encontrar la integral del seno de x por la secante de x y la integral del coseno de x por la secante de x. Y así encontramos entonces cuál es nuestra solución particular, que sería básicamente coseno de x, logaritmo natural del coseno de x, más x seno de x. Esa es entonces la solución particular YP de la ecuación no homogénea de segundo orden que se nos está pidiendo, ¿no? Ya lo único que nos quedaría sería encontrar cuál es la solución general sumando lo que ya conocemos, YH,
y lo que acabamos de encontrar, YP. Recordemos que YH son las soluciones a la ecuación homogénea, que en este caso entonces eran coseno de x y seno de x. Entonces la suma de los dos nos quedaría C1 más el logaritmo natural del coseno de x, todo eso multiplicado por el coseno de x, esta parte que tenemos aquí, más C2 más x por todo esto multiplicado por el seno de x, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que las constantes de las soluciones de la ecuación homogénea no las hemos tomado en cuenta para calcular los valores de YP. Es decir, cuando nosotros calculamos YP, no dijimos que Y1 era C1 coseno de X, sino que simple y sencillamente nos quedamos con coseno de X, la parte que es una función de X. Sin embargo, aquí sí hay que poner entonces como parte de la solución homogénea, bueno, las constantes C1 y C2, que se determinarían con, utilizando los valores iniciales que se nos dieran. A diferencia entonces de coeficientes indeterminados, aquí la solución tal cual, es decir, la solución que nosotros encontramos de esta ecuación para YP ya es la que vamos a poner y no hay necesidad de sustituirla dentro de la ecuación original para encontrar los coeficientes que la acompañan. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, se puede entonces esos constantes que acompañan a cada una de las funciones en YP pueden salir de la misma integral, de la misma fórmula tal cual y como está. Lo vamos a ver entonces como un ejemplo más, un poco más complicado, realmente no mucho más complicado. El segundo ejercicio nos pide que resolvamos la segunda derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y más 4 veces y igual a x más 1, todo esto multiplicado por e a la 2x, ¿ok? Entonces, como primer paso, siempre encontrar la solución homogénea, encontrar las soluciones homogéneas, las soluciones a la ecuación homogénea, perdón. Y nosotros vamos a tener que estas son de la siguiente manera. Tenemos que y1 es e a la 2x, mientras que y2 es igual a x por e a la 2x. Esas serían entonces mi y1 y y2 para encontrar, como primer paso, para encontrar la solución general de esta ecuación no homogénea de segundo orden que tengo acá. Procedemos entonces a encontrar el Gronskiano. Recordamos que entonces tenemos y1 por la primer derivada de y2 menos y2 por la primera derivada de y1. Nos queda todo esto que tenemos aquí, este se elimina con este, y lo único que nos queda es que el Gronskiano es e a la 4x. Este es entonces el valor que nosotros vamos a estar utilizando para encontrar YP mediante su forma integral. Bueno, entonces sustituimos en la ecuación. Tenemos YP y decimos que la ecuación sería menos Y1 integral de Y2 multiplicada por R, toda esta parte de aquí es R, sobre el Gronskiano, que ya era e a la 4x, más Y2 integral de Y1 por R de x dividido el Gronskiano. ¿Ok? Entonces simplificamos, encontramos que ahora la forma de YP es esta y la solución para YP entonces viene dada aquí. Importante entonces, YP en este caso, a partir de la solución que nosotros tenemos aquí, a partir de resolver esas integrales que nosotros tenemos aquí, ya nos da por ejemplo el 1/6 de x cúbica e a la 2x y el 1/2 de x cuadrada e a la 2x. Esto, por supuesto, pueden ustedes verificarlo y hacerme llegar cualquier opinión que tengan al respecto, ¿no? Ya que finalmente, ya lo único que nos queda por hacer es expresar cuál es el valor de la solución general al sumar al valor de YP que nosotros acabamos de encontrar las soluciones Y1 y la solución Y1 y la solución Y2.
Entonces, la solución general queda YH más YP. Entonces tenemos C1 e a la 2x más C2x e a la 2x más un sexto de x cúbica por e a la 2x más un medio de x cuadrada e a la 2x. Nótese que, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos la solución, cuando nosotros encontramos que para mi solución homogénea yo tengo dos raíces que son reales y son iguales, lo que se procede a hacer es precisamente tomar una constante multiplicada por, en este caso, e a la 2x, más otra constante y la multiplico por x para que mi solución sea diferente que la anterior. Incluso en el caso de coeficientes indeterminados, nosotros decíamos que si la forma de mi r de x ya estaba contenida dentro de mi solución homogénea, entonces lo que yo procedía a hacer era multiplicarla por un exponencial de x. Ya nos había tocado el segundo caso en el cual teníamos que multiplicar por x cuadrada. Y aquí, además de eso, lo que hacemos es multiplicar por una x cúbica. Obviamente no lo estamos haciendo mediante el método de coeficientes indeterminados. Estamos utilizando variación de parámetros, pero la misma solución de esta ecuación que nosotros tenemos aquí nos da ya que la solución particular tiene que ser obviamente independiente de la homogénea y por lo tanto tiene que estar multiplicada por una x cuadrada y por una x cúbica acompañada de unos valores constantes que ya no fue necesario ponerlos o sustituirlos dentro de la primera ecuación, de la ecuación original, perdón, para poder encontrarlos, sino que ya nos da de manera directa. Un comentario final antes de cerrar este video es que esta integral que viene aquí, bueno, digamos la forma general de la integral de la cual salió esto, la cual nos dice que es y1, perdón, menos y1 integral de y2 por r de x sobre el gaussiano de x, etcétera, etcétera, la que da lugar a esto que nosotros tenemos aquí es particular para cuando nosotros tenemos ecuaciones de segundo orden. En libros como por ejemplo el de Denis Seal, podemos encontrar que hay una ecuación que generaliza para casi cualquier orden la de ecuación diferencial que nosotros tengamos. Dado que nosotros nos vamos a quedar con ecuaciones de segundo orden, por eso pensé que era mejor mostrarlo de esta manera. Nada más que quede claro de que esta es una particularidad de una forma más general que también nos podemos encontrar. Nos vemos en el siguiente.